Bienvenidos a Café Cósmico Existencial. Podcast de reflexión e intercambio. En la intersección justa entre la ciencia y la existencia, con un café de por medio. Bienvenidos. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá un segundo intento de podcast. Les habla Ariel Azovic. Tuvimos la semana pasada con Iván Novotny y Gabriel Jastrubny hablando de la aceleración del tiempo histórico. Y hoy, hablando de aceleración, nos quisimos preguntar un poco por el sentido de la vida en este contexto. ¿Qué está pasando con el sentido de la vida? ¿Existe y hay que develarlo? ¿Se va armando? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿qué tal? Gabriel Jastrubny acá le habla. Saludarlos primero y preguntarles a ustedes si luego del primer podcast sintieron que estas semanas corrieron más rápido o más lento con la aceleración del tiempo. Hola, ¿cómo andan? Ariel, Gaby, L, que está ahí atrás de los micrófonos. Bueno, interesante los planteos que están haciendo y retomo un poco lo que veníamos en el anterior podcast, que estuvo muy bueno, tuvimos muy buena recepción. Empezamos a hablar de la aceleración del tiempo histórico, cómo lo percibíamos, cómo lo vivíamos cada uno, esta aceleración, y en esta aceleración nos empezamos a preguntar por el sentido de la vida, qué sentido tiene todo esto que nos rodea y nuestra vida en este plano. Pensando, analizando, reflexionando, intercambiando y, por qué no, divagando. Con ustedes están Iván Novotny, licenciado en Comunicación de la UBA, profesor, cada tanto escribe poesías. Gabriel Jastrubny, periodista y humanista. Y Ariel Azovic, estudiante de Historia por la UNTREF. Y miembro del blog y canal de noticias Conocimiento Humano. Para arrancar, vamos a leer, yo voy a traer un texto de Freud de 1930 que se llama El malestar de la cultura. No habla específicamente del sentido de la vida, pero da algunas pautas. En este texto Freud básicamente explica la concepción que tiene el ser humano. Para Freud el ser humano es básicamente un animal que se mueve por impulsos. Y la única fuente de felicidad y de sentido es la satisfacción de esos impulsos, más que nada relacionados a lo sexual y al amor. Después, obviamente, por otro contexto, habla del goce de la belleza, de la apreciación de las cosas lindas de la vida, pero básicamente se enfoca en eso. Entonces, en ese sentido, el malestar de la cultura tiene que ver con que para Freud, todo lo que fue la civilización, más que nada la civilización occidental, con su progreso, con su técnica, pudo salvaguardar al ser humano de inclemencias de la naturaleza, ¿no? Con la medicina, la cultura, el trabajo, la técnica. Pero ese modo de civilización un poco que reprime la posible satisfacción de esos impulsos. Entonces ese malestar de la cultura lo relaciona con esa añoranza de los viejos tiempos primitivos que obviamente Freud considera que las personas idealizan, ¿no? Lo primitivo, antes no había civilización, no había moral represora. Para seguir, hay una pequeña cita que voy a leer, hablando un poquito de esto, que dice así: el designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irrealizable. Ahí arranca Freud. Mas no por ello se debe ni se puede abandonar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización. Al efecto podemos adoptar muy distintos caminos, anteponiendo ya el aspecto positivo de dicho fin, la obtención del placer, y a su aspecto negativo, que es evitar el dolor. Pero ninguno de estos recursos nos permitirá alcanzar cuanto anhelamos. Bueno, la tiro ahí como para arrancar como pie, hablando un poquito de esto del sentido de la vida. ¿Qué es? A ver, ¿ustedes qué tienen para contar? Yendo al tema del sentido de la vida, bastante amplio, con respecto al tema del placer que comentabas, Freud, me parece que está bien. El tema, como que Occidente es un poco superficial, ¿no? Es un poco limitado, ¿no? En sus expresiones en cuanto a
como ese sentido que se termina, que es provisorio. Está buenísimo, me parece que está bien, no los voy a juzgar, me parece muy bien disfrutar del placer, trato de hacerlo en mi vida, pero la pregunta que me lanzo es si existe un sentido más trascendente, un sentido más final. Es decir, bueno, mi vida transcurre y encuentro el sentido, como con mayúscula, o no, o simplemente disfruto de la vida con una actitud alegre, porque si no es como esperar un tren que nunca va a venir y empiezo a impacientarme. Pero bueno, desde este lado yo quería preguntarme por eso, si existe realmente un sentido. Al parecer no se sabe, algunos puede decir que sí, otros que no, pero no se sabe muy bien, a ciencia cierta, si hay un sentido, y como enfatizar un poco la búsqueda, más allá del resultado, de si hay un sentido o no. Es decir, bueno, estamos buscando un sentido. Me parece interesante, como entre una persona que me dice que está buscando el sentido y otro que me dice el sentido es, no sé, Dios o no sé qué, como algo fijo. Prefiero aquel que está como buscando, me da como más olor a verdad, qué sé yo, por más que no llegue a ningún resultado. Bueno, de eso tratar de darle una vuelta a eso, a la búsqueda del sentido, y también recordar, ya que hablabas del sentido como una cuestión solo de los deseos o del placer, y hablando de Occidente y de la cosa como el consumismo como sentido, recién me acordaba de la película El sentido de la vida de Monty Python, y la última escena, no sé si la vieron, estoy spoileando. La última escena donde viene la muerte y se los va a llevar a todos los que estaban comiendo. Y bueno, nada, como que mueren y van camino al cielo, y uno se pregunta si podemos llevar los autos. Me parece esa escena una buena síntesis de cómo se vive el tema del sentido y cómo estamos tan moldeados, digamos, por esta cultura superficial, materialista y sobre todo consumista. Eso. Es una pregunta que seguramente todas nos hayamos hecho en algún momento. ¿Para qué estamos? ¿Qué hacemos acá? Y esto que decía Ariel, ¿no? Que planteaba Freud como el deseo, satisfacer el deseo como un fin, como un sentido, pero ¿qué hay más allá de satisfacer el deseo? Esto que planteaba Gaby, ¿podemos llevarnos el auto cuando nos morimos? Está difícil, pero si el sentido de la vida es el auto, las cuestiones externas, lo provisorio, bueno, a veces hay un límite ahí que nos plantea, bueno, ¿para qué sentido tiene todo eso si un día ya no vamos a estar más en este plano? Así que es bueno replanteárselo. Yo lo quería relacionar un poco con lo que vivimos estos últimos 2 años, con la pandemia, la cuarentena, y algunas cifras que me llamaron la atención, que creo que tiene mucho que ver con estos planteos que hacían, porque la gente, las personas, de repente nos tuvimos que quedar encerradas en un momento, y todos estos deseos que queríamos satisfacer afuera no los pudimos satisfacer, y nos encontramos con nosotros mismos, nosotras mismas, encerrados, con algunas situaciones muy críticas, ¿no? De gente que no tenía ni para comer y otros que tuvieron que encontrarse con su mundo interno. Y me llamó mucho la atención una nota del 29 de junio del 2020 del diario La Nación, que decía: cuarentena, advierten sobre un aumento de consultas por pérdida del sentido de la vida. Como que muchas personas se entraron a replantear su sentido, y en una encuesta del Observatorio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA dice que sobre casi 3.000 personas que consultaron, un 57% dijo sentir depresión, un 57%, un 18% dijo estar muy deprimido, y un 41% experimentó en algún grado la pérdida del sentido de la vida, que llega a niveles altos en un 14%. Si eso lo traspolamos a la sociedad, más de casi la mitad de las personas no tienen sentido en su vida. Así que, ¿cómo hacemos? Esto que decía Gaby, interesante por lo menos que se replantee el tema, y interesante que se dé una búsqueda. Ya que eso se empiece a gestar en las poblaciones, que haya una búsqueda, una pregunta sobre el sentido, creo que es un paso más. Y por lo menos yo, no sé a ustedes qué les pasa, me lo he preguntado varias veces en mi vida y me lo sigo preguntando. A veces en una etapa de mi vida tuvo más sentido una cosa, en otras otro, y ahora estoy tratando de que haya un sentido que no sea propio de esta etapa, sino que sea por el resto que me quede.
Bueno, eso más o menos les quería contar. No sé cómo la ven. ¿Qué dicen? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, buenos planteos lo de Gaby y lo de Iván. Yo estaba pensando también un poco en la acepción de sentido. Sentido se puede entender como dirección, ¿no? En qué sentido vas, como también como significado. ¿Qué significado tiene? Y está bueno ese juego de palabras, porque la vida puede tener una dirección y o puede tener un significado. Yo me lo planteaba también el tema del sentido de la vida en función de la trascendencia o no. O sea, para mí la vida puede llegar a tener sentido independientemente si alguien cree o no cree en la trascendencia. Eso para mí me parece interesante resaltar. Es decir, no sé, en lo personal yo creo que hay algo que continúa en mí cuando yo parta de este mundo y apunto a moverme en esa dirección. Pero si no está, no importa. Yo voy a hacer todo lo que pueda para que mi vida, la ventana de conciencia que se abrió, lo que sea, si me muero mañana, mis 37 años y medio, o mis 50 o mis 100, haya tenido una dirección o un significado. Entonces me parece copado esto de la búsqueda, que hablaba Gaby, de buscar, teniendo en cuenta esto, cuál es la postura frente al tema de la muerte, a ver si vale la pena esto de, bueno, vamos a satisfacer todos los impulsos, si eso termina redundando en un crecimiento de la felicidad o no, cuando esos resultados se obtienen o cuando no se obtienen, ¿qué queda después? ¿No? Como lo que queda después de eso. O bien, no sé, replantearse como por otro lado. Me gusta verla como de las dos maneras en simultáneo. Para mí no se opone el tema de significado, que signifique algo y que también tenga una dirección. Para mí esa dirección tiene que ver con el crecimiento interno y con acercarme cada vez más a lo mejor de otros. Esto que hablábamos en el podcast anterior, del tema de la aceleración, qué hacer en este medio, este caos social, me interesa un sentido que tenga que ver con acercarme a lo mejor de los demás. Tratar de poder decir, hay sentido. Y eso tiene que ver con un registro interno. O sea, lo que a mí me acerca a las personas, me conecta. Incluso hasta las pequeñas cosas, que a veces en el paréntesis pueden ser efímeras, pero se les puede dar significado. Y darle significado a eso es interesante. Así que bueno, nada. La tiro por ahí a ver cómo me la devuelven, a ver qué piensan. Bueno, me parece interesante ahí un poco lo que decías, Ariel. También quería hacer hincapié como en la actitud, un poco, estamos buscando, puede o no haber sentido, ¿no? Pero me parece que una actitud alegre y hacia los otros, interesante me parecía eso que decías como de los registros, ¿no? Hay algo, hay una señal, algo en mí que voy notando. Si me acerco a los otros de una manera, si ayudo a otros, me siento de una manera. Si mi vida tiene más que ver con un para mí, tiene otro tipo de sensaciones adentro, ¿no? Como esas podrían ser algún tipo de medidas de si me acerco a esa dirección que decías o no, o me alejo. Quería resaltar el tema de la actitud, porque puedo encontrarlo o no el sentido, puedo estar buscándolo con más énfasis, con menos énfasis o de distintas maneras. Pero me parece que una actitud alegre y de ir hacia otros y como poniéndole onda, porque podría no haber sentido, pero podría ser que sí. Entonces, bueno, si apuesto a que hay sentido, prefiero avanzar con alegría en esa dirección. Eso me parecía como importante señalarlo, desde mi punto de vista. Y después quería ver cómo preguntarnos también, contar un poco qué me pasa a mí con el tema y qué les pasa a ustedes. Cómo nació ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, uno está arrojado acá a la existencia y va creciendo, uno de niño no se pregunta por el sentido de la vida. Podría uno preguntarse nunca, pero es como que en un momento te das cuenta que hay otros que se mueren, vos sos chico, pero nada, como que tratás de taparlo, ¿no? Te lo van tapando también, qué sé yo. Uno va creciendo y bueno,
en un momento se da cuenta que hay otros que mueren y que uno también se va a morir, y que uno está vivo o que está en este mundo. Entonces, bueno, empiezan a pasar cosas. No sé, yo empecé a tener miedo a la muerte de niño, porque veía que, bueno, primero la gente vieja, ¿no? La gente grande partía, pero uno es niño, entonces como que dicen, bueno, falta mucho, ¿no? Como que le van corriendo la posta de ese tema, pero empieza como a surgir como una angustia que está ahí. O sea, crece la vida y crece la angustia al mismo tiempo, o eso así lo experimento. Entonces, bueno, nada, empieza como una búsqueda al mismo tiempo. Por suerte uno se fue encontrando con gente que se preguntaba las mismas cosas, ¿no? Pero esa cosa de cómo le doy sentido a esto, a este paso por este mundo, porque como que tengo boleto de salida también. Entonces, nada, van apareciendo algunas cosas, más preguntas que respuestas, pero esa relación entre vida y muerte y el sentido me parece que es interesante, ¿no? Que va por ahí. Café cósmico existencial. La intersección justa entre la ciencia y la existencia. Va por ahí, tal cual. Para empezar esta segunda vuelta, quiero decir que para mí hacer este podcast tiene sentido. Bien, bien, comparto. Me olvido de que me voy a morir en este momento. Y como decís, yo también, claro, de chiquito me crucé las primeras muertes de mi perro, un pánico me dio. Después, claro, los bisabuelos, después los abuelos, y decís, uy. Y después ahora, en un momento decís, che, pero un día me voy a morir. Bueno, trato de hacer algo que le da sentido a mi plano. Tantas cosas se tuvieron que configurar para que yo nazca, o sea, todo el recorrido de la historia de la humanidad, que por algo nací, algo tengo que hacer, ¿no? Alguna misión tengo. Si no, tanto esfuerzo al pedo no lo puedo tirar a la basura. Así que en medio de esta cultura en la que estamos, este malestar de la cultura que hablaba Ariel al principio, donde quizás en las publicidades te dicen, bueno, el sentido de la vida es que tengas este jabón te va a hacer feliz, este shampoo, y vos decís, me pongo este shampoo y no estoy muy feliz, no me siento muy pleno. Así hasta que te empezás a preguntar o yo por lo menos me empecé a preguntar, bueno, tengo que hacer cosas que me dan sentido. Y ahí medio intuitivamente empecé a construir junto a otros, como decís, Gaby, esas acciones transformadoras o simplemente cuestiones vocacionales, como esta que estamos haciendo hoy, que de repente te empezás a sentir más pleno y decís, bueno, es medio intuitivo, porque a veces intelectualmente uno pregunta y se responde, pero eso a mí me funciona más lo intuitivo, lo intelectual a veces no me termina de dar una respuesta final, y entonces, bueno, ahí buscando, me fui encontrando con por lo menos hacer cosas con otros, con otra actitud que me dan un sentido, porque la verdad que esta cultura lo que propone es bastante, no solo genera malestar en la cultura, sino malestar en uno y en una misma y en todes. Así que, bueno, tenemos que pensar un poquito más, seguir reflexionando a ver cómo llegamos a respuestas más definitivas. No sé qué dicen, no lo tengo muy claro. Bueno, a mí me interesó eso, lo de la oportunidad que se da al nacer, todo el proceso histórico, la cadena de cosas que se dio para que uno naciera y se pudiera preguntar por el sentido. Yo lo veo también justamente en relación a la muerte. Trato de tener a la muerte como en lo personal, ¿no? Como muy cercana. ¿Qué pasaría si muero mañana? Digamos. Viví, hice algo, tengo miedo, ¿cómo me voy? Me gusta como tener a la muerte cercana. De hecho, hasta incluso lo tomo como un parámetro. Es decir, cuando algo que me causa mucha mala sangre, frustración, depresión, angustia, me pregunto, ¿es tan importante como para que me lo lleve conmigo cuando parta, si parto ahora? O sea, si me tengo que morir. Hasta incluso me parece gracioso. Tipo, bueno, tengo un montón de problemas económicos, financieros, existenciales, de relaciones, cuentas, quilombo. Me voy a morir y todo eso desaparece. Entonces, como que la muerte un poco te salva de esa. Bueno, ¿quién va a buscar a los chicos del colegio? No sé, yo me estoy muriendo. Digo, anda vos, chao. A la cuenta que la deuda la pague Mondo. Que la pague Dios. Eso me parece como más que nada como una brújula para sentir, ¿vale la pena enfocarse en eso o no? ¿O vale la pena enfocar en algo que yo diga, esto me lo llevo conmigo y me voy ya
y me quedo con esto y me acompaña conmigo, que después no sepa cómo sigue. Bueno, con respecto a la finitud, obviamente yo también pasé por eso. De hecho, yo creía que un poco también puede ser, ¿no? No tengo prueba, pero cuando muere mi abuela, yo tenía 5 años y me agarraban literalmente lo que hoy se llamaría un ataque de pánico. Me imaginaba la muerte como una eternidad en la no existencia, ¿no? En la muerte se eterniza la soledad, así como decía Silo. Me imaginaba eso, tipo una eternidad de no existir. Fui creciendo y primero obviamente mis papás se re preocupaban y me trataban de consolar, bueno, pero es así la vida, vas a trabajar, te vas a casar, vas a tener hijos, todo bien. Y bueno, sí, está bueno eso, pero voy a partir. Entonces, bueno, como que empecé a buscar como una forma en la que cuando parta esté todo bien, algo que pueda crecer en mí independientemente de si logre o no algo externo, sino algo que tenga que ver con lo que yo pueda construir. Tipo, esto de darle significado a la vida, como una cosa también intencional de búsqueda, como decía Gaby. Iba a decir algo más al respecto, pero me olvidé. Así que bueno, ahora voy a pasar la posta. Bueno, a modo de síntesis también desde este lado, quería, como esto se puede ver de una mirada un poco más global, como de especie. Quiero decir, el ser humano fue arrojado en este mundo y me imagino que nuestros antepasados también se preguntaban por el sentido de la vida y seguramente los que vendrán luego también se preguntarán por el sentido de la vida. Como verlo desde con una mirada más global, como más extendido en el tiempo y también como el ser humano como constructor también de sentido, como somos parte de algo más grande, no tan individual, como que mi búsqueda es también parte de la búsqueda de la especie. Sí, tal cual, no se opone el sentido de la vida individual con el sentido de la vida colectivo. O sea, para mí se complementan, se puede encarar de cualquiera de las dos formas y está buena esa mirada. Como si hubiese pensado como, bueno, quizá uno tiene que hacer algo muy específico por ahí, como un científico que encuentra la cura contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? O la vacuna contra el COVID, qué sé yo. Pero como parte de una especie que se proyecta hacia el futuro y que tiene una historia muchísimo más extendida y que siempre fue dando avances y luchando contra los problemas que aparecen, del hambre, la peste o las guerras, qué sé yo. El aporte de esa dirección superadora y de ir convirtiéndonos en algo más completo, no sé, con un ser que quizá tampoco se completó. Bueno, eso me alivia un poco también, como cuando pienso en la vida, en la muerte y en mi paso por este mundo y lo que vengo a hacer y veo que hay toda una cosa atrás y hay toda una cosa adelante, digo, bueno, soy parte de un colectivo, no depende todo de mí, digamos, todo lo que me imagino que vine a hacer. Finalmente capaz que es todo más simple, capaz. Pero esa cosa más global me alivia y también me llama al intercambio, como, bueno, parece ser que esta angustia existencial no es tan personal. Entonces, abrir el intercambio, capaz que hay un montón de gente que se pregunta por estos temas, y más en este contexto pandémico, post-pandémico. Eso quería decir. También quería decir que como los distintos sentidos, como a nivel social, que se han buscado, como, no sé, Dios, como a nivel espiritual, esa cosa que trasciende, o una causa social, que también tiene que ver con el futuro del ser humano y cómo ir mejorando las condiciones de vida, o incluso las pequeñas cosas, ¿no? Tomar un mate en una puesta de sol, que pueden ser, qué sé yo, inspiradoras, o de compartir con otros. Me parece que en todas hay algo de real, o como si hubiera una pizca, bueno, ese no es el sentido, porque se termina, pero algo real hay, o la búsqueda, o ese compartir con otros, o esa cosa espiritual que puede no ser Dios, o sí, o esa causa que puede ir en la dirección de mejorar las condiciones. Nada, como síntesis final digo, bueno, es con otros, no sé, digamos, tiene que ver con la muerte, no hay sentido de la vida si todo termina con la muerte, y es con otros. Eso, me parece que da para 2 o 3 podcasts más el tema. Sí, totalmente. Está muy bueno esto que decías, Gaby, esto del sentido conjunto. A veces uno ve lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hoy las noticias de China casi enfrentándose con Estados Unidos,
esto colapsa, ¿qué va a pasar con este mundo? O sea, yo voy a ser justamente en esta etapa histórica en la que estoy viviendo, se va a extinguir la especie humana. Esto no puede ser, tiene que tener un sentido. Hay miles de años de historia del ser humano y millones de años de historia de la vida. No puede ser que se termine ahora. Algo tiene que pasar. Algo bueno tiene que pasar y el ser humano, como decía, siempre ha salido de estas encrucijadas. Bueno, a mí me da sentido aportar a que el ser humano avance en una dirección más interesante, ¿no? Humanizadora. Porque la verdad que lo que propone el sistema y la cultura actual de destrucción, como lo que estamos viendo día a día con la guerra en Ucrania, las pandemias, la catástrofe ecológica, no está bueno, pero también hay cosas buenas que empiezan a crecer en el interior del ser humano y en uno mismo, como esto que estamos viendo, estas estadísticas que leí al principio. Hay gente que ya se está empezando cada vez más a replantear profundamente cuál es el sentido, porque ya la cultura actual no satisface, creo que no da respuestas. Así que yo por lo menos trato de hacer eso, preguntarme todos los días hacia dónde voy, como propone Silo en el camino, como un camino espiritual. Si me pregunto todos los días hacia dónde voy, me aclara un poco, me saca así la bruma y dice, bueno, voy para allá. No voy para donde me plantea esta cultura que está con tanto malestar. Así que, bueno, voy a seguir intentándolo, no sé ustedes. Sí, es un buen intento, me encantó lo que eligieron los dos. Iván también con respecto a la historia del ser humano y el futuro, las posibilidades, y que algo bueno puede quedar. A mí me quedo con esto de lo intencional, que hay que intencionar, y esto que decía Gaby también, la búsqueda y lo real. Y me quedo también con lo que quería decir antes, lo de la muerte, que tenemos miedo a no estar, a dejar de estar, pero ya hubo un tiempo que no existimos. O sea, antes de nacer no existíamos. ¿A dónde estábamos? Entonces, ¿por qué tanto miedo a dejar de estar una vez que ya estuvimos cuando antes? Bueno, un poco con eso, como para perderle miedo a la muerte y poder animarse un poco a estas búsquedas, a estas reflexiones que son bastante válidas. Así que bueno, nos dejamos para la próxima. Espero que nos podamos ir contactando en la medida de lo posible. Vamos a ir ampliando las redes para que nos contacten y nos tiren intercambio y que se arme un feedback, ¿no? con aquellos que nos escuchan. Eso, que, bueno, díganos quienes nos escuchan qué les parece, cuál es el sentido de la vida de ustedes, o si tienen alguna respuesta para darnos, porque estamos buscando nosotros y nosotras también. Así que bueno, nada, tenemos nuestras redes. Yo tiro mi Twitter si alguien quiere contactarme por ahí, @Iván-Novotny, o sea, I-B-A-N-O-B-O-T-N-Y, un poco difícil, pero nos pueden contactar por ahí. Si no, también quizás en Spotify vamos a intentar poner un medio de contacto y ahí van a estar nuestras redes también. Así que esperamos sus comentarios y sus propuestas, y nos vamos a ver en los futuros podcasts con otros temas existenciales, sociales y tomando café. No sé si ustedes están tomando café, pero vino bien este cafecito entre amigos para charlar de esto. Buenísimo, amigues, me gustó mucho. Dejamos el tema abierto, sí, que la gente nos diga cuál es el sentido de la vida, está bueno. Y también nos pueden ir proponiendo temas nuevos, ¿no? Eso está bueno, que la gente, los oyentes, nos tiren temas. Bueno, muy bueno, amigo. Muy bueno, gracias, L, y nos escuchamos en el próximo. Abrazo grande. Hoy cafetearon con vos Ariel, Iván y Gaby. Pronto seguiremos ocupándonos de la existencia, la vida, la muerte, el futuro, la crisis global, pensando alternativas y riendo entre amigues. Café cósmico existencial, la intersección justa entre la ciencia y la existencia.